Imagina despertar atada, con moretones y dolorida. Tu último recuerdo es la lucha contra los nazis. Estaban cerca. Empiezas a percibir tu entorno, aunque está oscuro. Ves los uniformes negros de las SS y los rostros fríos de los soldados alemanes. Ahora comprendes dónde estás. Escuchaste historias de lo que les sucede a quienes caen en manos de las SS, pero como mujer no estás segura de qué te sucederá. Aún así, existe una posibilidad. Esperas ser interrogada, quizás encarcelada, pero aún te aferras a una pizca de esperanza de que lo peor podría evitarse. En la mayoría de los casos es en vano. El destino que te aguardaba era un descenso al terror que pocos podrían haber imaginado. No eres una soldado. No tienes armas. Sin embargo, para las SS, tu sola existencia, tu etnia, tus creencias, tu desafío, son razón suficiente para destruirte. Desde el momento en que te capturan, no hay piedad. Te exhiben como un trofeo, un símbolo, una advertencia, despojada de tu identidad, con el pelo rapado, con un número como nombre. No solo te encarcelan, sino que te deshumanizan. La tortura no es aleatoria, es sistemática. El dolor es una política. Escuchas los gritos de otras mujeres por la noche y empiezas a comprender que sobrevivir no es algo que se da por sentado. Es una rebelión. Las primeras balas. Madres, hijas y las tumbas abiertas del este. Llegaron con uniformes negros, en camiones que dejaban rastros de polvo y sangre por las carreteras de Europa del Este. No parecían soldados destinados a la batalla, porque no estaban preparados para ella. No había ningún enemigo esperándolos con fusiles, ni trincheras ni barricadas. Su misión era completamente distinta. Eran los Einsatzgruppen y no quedaba nadie tras ellos. Estos grupos eran auténticas unidades móviles de exterminio enviadas para seguir inmediatamente a la Wehrmacht durante el ataque a la Unión Soviética en junio de 1941. Las personas en los Einsatzgruppen eran diferentes a las demás. Esto era antes de los campos de exterminio, y la forma de ejecutar a las personas era mucho más personal. A diferencia de los campos de exterminio, que operaban con desapego industrial, los Einsatzgruppen asesinaban a las personas a quemarropa, cara a cara, con una bala, a menudo después de obligarlas a cavar sus propias tumbas. Estas personas sufrían maltrato psicológico y, a veces, incluso físico, y tortura antes de la ejecución. Una situación inimaginable e irreal para una persona normal. Las víctimas sabían que iban a morir, llorando, sollozando y suplicando por sus vidas. Pero no había piedad. En muchos casos, las víctimas eran mujeres, algunas con bebés en brazos, otras visiblemente embarazadas, todas acusadas simplemente de ser judías, romaníes o presuntamente comunistas. Una de las masacres más infames tuvo lugar en las afueras de Kiev, en un barranco llamado Babi Yar. En solo 2 días, el 29 y el 30 de septiembre de 1941, más de 33.000 judíos fueron ejecutados. Entre ellos había miles de mujeres. Una sobreviviente, Dina Pronicheva, actriz judía, recordó haber sido obligada a desvestirse y hacer fila. Vi a una joven madre amamantando a su bebé. Un alemán tomó al bebé y lo estrelló contra un poste. Testificó posteriormente durante el juicio de Kiev de 1946. Luego le dispararon a la mujer. El método era sistemático. A las víctimas se les informaba de su reubicación. Se les ordenaba que entregaran sus objetos de valor y luego se les desnudaba. La ropa se apilaba ordenadamente para su reutilización. Las mujeres y los niños eran conducidos hasta el borde del barranco. Se les pedía que se tumbaran sobre los cadáveres de los ya asesinados y luego se les disparaba. A veces se les disparaba en grupos y a veces uno por uno. En la ruta norte, siguiendo la pista de la Operación Barbarroja en Lituania, un fotógrafo lituano y miembro de la resistencia, Zbigniew Kadushin, documentó en secreto las ejecuciones de mujeres judías cerca de la ciudad de Šiauliai. Sus imágenes, posteriormente utilizadas como prueba en juicios por crímenes de guerra, muestran a mujeres arrodilladas frente a fosas, con las manos atadas, momentos antes de ser ejecutadas por colaboradores locales bajo la dirección alemana. Una joven, vestida con una blusa oscura, gira ligeramente la cabeza al levantar el rifle tras ella. Su rostro no mostraba histeria, sino serenidad, una calma inquietante. Quizás estaba en estado de shock, quizás no le quedaban lágrimas. Uno de los hechos más escalofriantes sobre los Einsatzgruppen
fue que estas personas no eran criminales ni asesinos antes de la guerra, sino gente común, abogados, profesores y académicos. Su papel en las ejecuciones demuestra hasta qué punto el pueblo alemán abrazó el nazismo como cosmovisión. Bajo la autoridad directa de Reinhard Heydrich y finalmente de Heinrich Himmler, su misión era clara: eliminar a los elementos indeseables tras el frente. Estos dos hombres no eran simples burócratas que dirigían el Holocausto, sino auténticos sádicos, e incluso Himmler visitó personalmente los campos de exterminio. En agosto de 1941, en Minsk, presenció personalmente un fusilamiento masivo de 100 judíos, incluidas mujeres. Un informe conservado por el oficial de las SS, Karl Wolf, relata que Himmler se conmocionó visiblemente cuando el tejido encefálico de una mujer le salpicó el abrigo. Probablemente fue a causa del abrigo. Después de eso, Himmler ordenó que continuaran los asesinatos, pero también que debían encontrar un método más adecuado, ya que esto podría desmoralizar a los verdugos. Por si fuera poco, muchos hombres de las SS no se desmoralizaron ni se vieron afectados por estos asesinatos en masa. Bebieron, bromearon y algunos incluso posaron para fotos con las mujeres que acababan de violar o estaban a punto de matar. En Poner, cerca de Vilna, los polacos y lituanos locales quedaron traumatizados al presenciar cómo los soldados nazis arrastraban a las mujeres hacia el bosque. Sus gritos eran desgarradores mientras las violaciones continuaban y solo eran silenciados por los disparos. El silencio tras los hechos fue aún más siniestro. Alrededor de 100.000 personas fueron ejecutadas, la mayoría judíos, abandonados en fosas poco profundas, a veces parcialmente enterrados. Perros carroñeros vagaban por la zona. Una adolescente lituana que vivía cerca del lugar escribió posteriormente en sus memorias que una vez vio a un oficial alemán encender un cigarrillo para una joven que estaba a punto de ser fusilada. No tembló e incluso dio las gracias, y luego caminó hacia la fosa. Y las mujeres fueron atacadas incluso más que los hombres, y eso tenía un trasfondo ideológico especial. Para las SS, las mujeres eran más que portadoras biológicas de la identidad judía. Eran madres, símbolos de la continuidad de la raza judía, la raza que querían aniquilar. Matar a estas mujeres no fue solo un asesinato, sino un acto de borrado cultural. La historiadora Wendy Loser señala que las mujeres embarazadas fueron las primeras en ser atacadas. Sus vientres eran vistos como un insulto a la dominación aria. Un informe de los Einsatzgruppe de octubre de 1941 afirmaba la eliminación de más de 10.000 judíos en la región de Zitomir, incluyendo mujeres y niños. El informe se presentó posteriormente en los juicios de Nuremberg y el hombre responsable de los fusilamientos respondió fríamente: si los hubiéramos dejado vivir, se habrían convertido en enemigos. Algunos colaboradores locales ayudaron, mientras que otros estaban aterrorizados. En algunos lugares de la actual Letonia, los residentes locales fueron obligados a presenciar ejecuciones de mujeres judías y a aplaudir. Pero no todas las mujeres se quedaron calladas. En varios incidentes registrados, las mujeres escupieron a sus captores, los insultaron en yidis o ruso o agarraron a sus hijos y saltaron a fosas para protegerlos. En un caso escalofriante de Berdichev, una madre mordió el brazo de un hombre de las SS antes de ser fusilada. Algunos grupos pequeños incluso lograron escapar. Una joven llamada Fania Bransovsky, de tan solo 16 años, huyó de una masacre cerca de Vilna y se unió a la Unión Soviética, partisanos. Después de la guerra, describió haber visto a su madre y a su hermana ejecutadas en una zanja. Todavía puedo oír la voz de mi madre. Me decía que corriera. Me dijo: no te detengas, aunque no mires atrás. A finales de 1943, los Einsatzgruppen habían asesinado a más de 1 millón de judíos, la mayoría mujeres, niños y ancianos. Algunos asesinos intentaron olvidar, arrepentidos. Otros no pudieron. En su diario de 1942, el oficial de las SS, Paul Blob, el posteriormente ejecutado por crímenes de guerra, escribió: «Hay noches en que sueño con las mujeres. Están calladas. Simplemente me miran fijamente». Las mujeres rojas, lo que las SS hicieron con las prisioneras soviéticas. Si bien en algunos lugares de la Europa occidental ocupada por los nazis las mujeres tenían más posibilidades de sobrevivir, en la Unión Soviética no era así.
La invasión de la Unión Soviética ya era una cruzada ideológica y una guerra de aniquilación. Para los nazis, el bolchevismo, junto con los judíos, debía ser erradicado y con él la población eslava diezmada para dar cabida a los futuros colonos alemanes. En estas condiciones, las mujeres soviéticas se convirtieron en blanco de todo tipo de furia política, racial e incluso de género, y había muchas mujeres en el ejército soviético. Casi 800.000 se alistaron para defender su patria. Sirvieron como enfermeras, médicas, francotiradoras, operadoras de radio y a veces incluso comandantes de tanques. Pero para las unidades de las SS y la Wehrmacht, imbuidas de la ideología nazi, estas mujeres no eran soldados, ya que debían ser amas de casa, al menos según la ideología nazi. Estas mujeres soviéticas eran enemigas del Reich en forma femenina. Su resistencia era antinatural para los alemanes y se enfrentaron a formas especiales de crueldad. En octubre de 1941, cerca de la ciudad ucraniana de Vinnytsia, la Wehrmacht capturó a un pequeño grupo de médicas soviéticas que se retiraban con el Ejército Rojo. Los civiles locales observaron cómo estas pobres mujeres, ahora ensangrentadas, exhaustas y aún con sus uniformes, eran arrastradas hasta la plaza del pueblo. Una de ellas, muy joven, de unos 20 años, fue obligada a arrodillarse mientras un soldado leía en voz alta una proclama que la calificaba de partisana y conspiradora bolchevique. No se registró su nombre, pero un hombre de la localidad la recuerda con claridad. La llamaron prostituta. Un soldado la golpeó en la cara, luego otro la pateó por detrás, no lloró, luego le dispararon en la boca. Hay muchas historias similares. Los informes del Einsatzgruppe D describen estas escenas como habituales en Crimea y el sur de Ucrania. Las mujeres soviéticas capturadas fueron violadas, mutiladas y ejecutadas, la mayoría en público. Algunas fueron colgadas desnudas de árboles con carteles alrededor del cuello que decían partisana o perra bolchevique. Las SS querían enviar un mensaje a todos. La resistencia, incluso la de las mujeres, sería aplastada con una crueldad incomprensible. Uno de los episodios habituales más horrorosos era el castigo ejemplar a las partisanas. En ocasiones, estos castigos se aplicaban a mujeres acusadas de ayudarlas o de proporcionarles comida. No importaba quién era culpable ni si alguien lo era, todos debían pagar el precio. En Bielorrusia, aldeas enteras fueron incendiadas tras breves escaramuzas y las mujeres sospechosas de albergar a combatientes fueron torturadas y asesinadas. En la aldea de Gorki, en 1942, 30 mujeres fueron ejecutadas por un pelotón de fusilamiento tras ser obligadas a ver a sus hijos encerrados en un granero que luego fue incendiado. El SS-Hauptsturmführer Paul Blobel, posteriormente condenado en Nuremberg por su papel en la masacre de Babi Yar, describió una vez a las combatientes soviéticas como peores que los hombres, porque luchan como lobos y mueren como animales. Aún así, no se dirigían únicamente a las mujeres soldados, sino a las mujeres en general. Los nazis temían a las mujeres soviéticas, considerándolas símbolos de un Estado que les otorgaba un poder político igual al de los hombres. En Alemania, los roles de género tradicionales se habían impuesto estrictamente: Kinder, Küche, Kirche, pero en la Unión Soviética, las mujeres portaban fusiles y rango político. Himmler consideraba esto una perversión de la naturaleza y una afrenta al orden germánico. Ya en 1940 había escrito que las mujeres soviéticas uniformadas eran instrumentos de la podredumbre marxista y debían ser eliminadas sin piedad, e hizo todo lo posible por lograrlo. De hecho, esta mentalidad era omnipresente en el ejército alemán. La partisana es más peligrosa que el hombre. Se esconde en el pueblo y en el bosque. Usa al niño como escudo. Hay que erradicarla. Un informe del centro del grupo del ejército escribe: el patrón de los asesinatos se repetía en todas partes. En los bosques de Briansk y Smolensk, las mujeres que se encontraban escondidas en graneros o sótanos eran rescatadas y ejecutadas de inmediato. Por si fuera poco, en algunos casos, se las obligaba a cavar sus propias tumbas. Las fosas comunes abundaban en las aldeas bielorrusas y las comisiones soviéticas de posguerra documentaron posteriormente cientos de ellas. En algún lugar se encontraron hasta cientos de restos femeninos, muchos con la pelvis y el cráneo destrozados, lo que demostraba claramente que habían sido violadas sexualmente antes de la ejecución. Aún así, algunas sobrevivieron.
Lidia Litviak, la famosa Rosa Blanca de Stalingrado, se convirtió en un símbolo de la resistencia soviética femenina. Piloto de combate que mató a varios pilotos alemanes en duelos, desapareció en 1943, presuntamente derribada. Pero su leyenda creció, y con ella, innumerables historias ocultas de mujeres que resistieron, no con armas, sino con silencio, sabotaje o una obstinada negativa a rendirse. Fue un símbolo de valentía para las mujeres soviéticas, un símbolo de lucha y determinación. Pero después de la guerra, muchas mujeres soviéticas que sobrevivieron al cautiverio alemán regresaron a casa avergonzadas. El régimen estalinista incluso acusó a algunos de ellos de colaboracionismo y algunos fueron enviados a gulags por el simple hecho de ser capturados. Aún así, ¿prevalecieron? Estas mujeres y sus historias sobrevivieron, aunque los nazis planearon un destino diferente para ellas. Nina Yakovlevna, quien fue capturada a los 19 años cerca de Kiev, fue desnudada, violada y marcada con una X roja en el pecho antes de ser dada por muerta. No solo querían matarnos, querían borrarnos, humillarnos y arruinar lo que nos hizo nosotros, humanos. Pero aún teníamos nombres, y recuerdo cada uno de ellos. Sí, sobrevivió. Construido para ella, Ravensbrück y el campo donde la feminidad era un crimen. El trato inhumano y las ejecuciones de las mujeres capturadas por las SS eran sucesos cotidianos que dejaban profundas cicatrices en cualquiera que se viera mínimamente afectado. Sin embargo, muchas mujeres sobrevivieron al primer encuentro con los nazis y a la captura. El término afortunadas no se mencionó a propósito, ya que quienes sobrevivieron a la captura y al interrogatorio de la Gestapo fueron enviadas a un lugar horrible, un verdadero infierno. A la sombra de los Pinares, a unos 90 kilómetros al norte de Berlín, se encontraba Ravensbrück. Aunque el Pinar pudiera representar paz y serenidad, este lugar, al ser el mayor campo de concentración construido específicamente para mujeres, era todo lo contrario. A diferencia de muchos otros, como Treblinka o Belzec, Ravensbrück no era una instalación oculta. A plena luz del día, los trenes traían prisioneros a diario, vigilados tanto por los lugareños como por los guardias de las SS. Aún así, las crueldades y los abusos que ocurrían dentro de sus cercas electrificadas estaban muy lejos del ojo público. Tras los gruesos muros se esconden algunos de los ejemplos más escalofriantes de la ideología nazi aplicados con metódica crueldad bajo las órdenes directas de Heinrich Himmler. Ravensbrück se fundó incluso antes del inicio de la guerra, en mayo de 1939, por orden personal de Himmler. Quería construir unas instalaciones completamente independientes donde las mujeres que no encajaban en las normas sociales nazis pudieran ser reeducadas según las costumbres nazis o eliminadas si no podían hacerlo. Había todo tipo de mujeres en este lugar. Algunas eran consideradas posibles subversivas políticas, otras como contaminantes raciales y otras eran simplemente inadaptadas sociales, según Himmler y las SS. Las primeras prisioneras fueron mujeres alemanas, con muchas más posibilidades de sobrevivir, y estas mujeres fueron etiquetadas como asociales. Había prostitutas, testigos de Jehová y delincuentes de poca monta, pero a medida que avanzaba la guerra, la población cambió drásticamente y las condiciones incluso empeoraron debido a la implacable indiferencia hacia los enemigos ideológicos. Para 1941, miles de mujeres judías, romaníes y soviéticas habían llegado, y con ellas, desde los trenes, un régimen de violencia similar al de los campos de concentración para hombres. Pero había algunas diferencias, especialmente en formas de sufrimiento específicas de cada género. Al llegar a Ravensbrück, estas mujeres tuvieron que acostumbrarse a la deshumanización y a unas condiciones de vida completamente diferentes a las de cualquier otro lugar de Europa, condiciones habituales en los campos nazis. La vida en Ravensbrück comenzó con el despojo de su nombre e identidad. La reclusa 27.562, una prisionera política polaca llamada Halina Birenbaum, recordó sus primeras horas en el campo. Nos ordenaron desvestirnos aunque el aire era frío. Una oficial de las SS nos gritó que nos cortáramos el pelo. Cuando me negué me golpeó tan fuerte que me caí. Luego me arrastraron del pelo hasta una silla y me esquilaron como a un animal. Ya no era Halina, era un número con la piel afeitada y sin voz.
Tras una bienvenida muy traumática, las mujeres de Ravensbrück fueron obligadas a trabajar en talleres de costura, fábricas y ladrilleras. La corporación Siemens construyó una pequeña fábrica en las cercanías y las esclavas trabajaban turnos de 12 horas en condiciones de inanición. Por supuesto, las prisioneras no recibían pago alguno y Siemens se lucraba enormemente. La mayoría de las mujeres se desplomaban por agotamiento o desnutrición en cuestión de meses. Los testimonios de sobrevivientes, recopilados durante las investigaciones de posguerra, detallan las raciones de comida de tan solo 300 calorías diarias. Consistía en una sopa aguada con pan mohoso. Estas condiciones de desnutrición dieron lugar a lo que se conocía como el arrastrar de pies del campo. Era un andar lento y antinatural desarrollado por aquellas demasiado débiles para levantar los pies. Pero el trabajo forzado estaba lejos de ser lo peor para estas pobres mujeres. Las mujeres. Quienes fueron sometidos a las peores atrocidades fueron quienes tuvieron que soportar los experimentos médicos, que comenzaron en serio en 1942. Aunque algunos de estos médicos eran sádicos, sus actos no solo eran de naturaleza sádica, sino una ciencia sancionada por el Estado, parte de la visión de Himmler de un nuevo orden racial. Prisioneras, en particular polacas y soviéticas, fueron seleccionadas para cirugías sin su consentimiento. Los médicos les mutilaron las piernas, les extrajeron órganos e infectaron heridas con bacterias para estudiar la gangrena. Un grupo de 86 mujeres polacas, posteriormente conocidas como las conejas, fue sometido a repetidos experimentos. Muchas no sobrevivieron. Las que sí lo hicieron sufrieron discapacidades permanentes y profundas cicatrices psicológicas. Una de estas mujeres, María Broel-Platter, testificó posteriormente en el juicio de los médicos de Nuremberg. Recordó que le dijeron: «Ayudarás a Alemania a ganar la guerra, sufriendo». Le cortaron la pierna y la infectaron deliberadamente con bacterias Clostridium. Luego reabrieron la herida repetidamente para observar la progresión. Nunca le administraron anestesia. Pero estos siniestros experimentos no fueron la única violencia dirigida contra las reclusas. Algunas eran golpeadas a diario por las guardias. Estas incluso recibieron un entrenamiento especial en la escuela de las SS en Fürstenberg para mantener la obediencia de las mujeres del campo. Pero un nombre destaca por encima de todos en cuanto a crueldad. Era la más temida de todas las guardias. Su nombre era Hermine Braunsteiner, conocida popularmente como la Yegua. Pateaba a las prisioneras hasta la muerte con sus botas reforzadas con acero. Los testigos dijeron que seleccionaba a una mujer al azar durante el pase de lista y decía: «Hoy mueres porque me aburro». Pero muchas mujeres, que demostraron una valentía increíble al ser golpeadas, fueron destrozadas de otra manera, la más siniestra, la deshumanización deliberada de madres e hijos. La política racial de Himmler dictaba que la mayoría de los niños nacidos en los campos debían ser eliminados, a menos que tuvieran apariencia aria. En Ravensbrück, los recién nacidos eran arrojados a cubos de metal y abandonados a su suerte. Algunos afortunados eran entregados a familias de las SS para ser criados como alemanes, pero la mayoría eran asesinados. Las madres a menudo eran obligadas a presenciar este proceso sin recurso. A pesar de todo, las mujeres resistieron. Incluso formaron círculos secretos de educación, compartieron comida y preservaron recuerdos mediante historias susurradas y mensajes codificados. En los últimos meses de la guerra, algunas incluso lograron pasar información a la Cruz Roja Sueca, que posteriormente contribuyó a la misión de los autobuses blancos del conde Folke Bernadotte, rescatando a más de 7.000 prisioneros del campo, incluidos muchos de Ravensbrück. Aunque hubo sobrevivientes, para la mayoría de las mujeres el rescate llegó demasiado tarde. A principios de 1945, ante la aproximación de las fuerzas soviéticas, decenas de miles de mujeres fueron obligadas a realizar marchas de la muerte a través de la nieve, descalzas y hambrientas. Entre ellas se encontraba Zinaida Ivasheva, una estudiante de medicina soviética encarcelada en 1943. Escribió en un diario oculto, que posteriormente se encontró cosido a un abrigo: «Si alguien encuentra esto, díganle que lo intentamos. Nos tomamos de la mano en la oscuridad y cantamos. A veces eso es todo lo que se puede hacer contra los monstruos». 90.000 mujeres no sobrevivieron a Ravensbrück, de un total de más de 130.000.
Algunas fueron completamente borradas de la historia como parte del plan de Himmler. Los campos dentro de los campos, esclavitud sexual tras el alambre de púas. El régimen nazi y las atrocidades cometidas en la Europa ocupada suelen asociarse con sus campos de concentración, trabajo o exterminio. Las condiciones de vida allí, tras las alambradas y las torres de vigilancia del sistema de campos nazi, son bien conocidas por el público. Pero más allá del hambre y la brutalidad sistemáticas, existía otra capa de degradación, mucho menos conocido y, a menudo, tácito en los testimonios de las supervivientes debido al dolor y la vergüenza. Bajo las órdenes directas de Heinrich Himmler, las SS crearon una red de burdeles forzados dentro de los campos de concentración y los territorios ocupados, donde las prisioneras eran sometidas a la esclavitud sexual. Estos burdeles sirvieron no solo como un perverso sistema de recompensas para quienes cumplían las órdenes, sino también como una herramienta de dominación sobre estas pobres mujeres diseñada para humillarlas y destruir su dignidad. En Auschwitz, Mauthausen, Buchenwald, Sachsenhausen y otros campos importantes, los barracones se convirtieron en Sonderbauten, una especie de edificios especiales. Allí, solo prisioneras no judías de Polonia, Alemania y algunas de la Unión Soviética eran seleccionadas para lo que las SS denominaban su deber especial. Su selección, como todo lo demás en el campo, no se basaba en el consentimiento y no se requerían habilidades especiales para este Ujiel. Estas mujeres fueron seleccionadas únicamente por su apariencia física, fuerza física y obediencia. La falta de obediencia total significaba la muerte. Algunas incluso recibían pequeños incentivos como mejor comida, ropa más abrigada e incluso menos horas de trabajo. Sin embargo, muchas desconocían lo que aceptaban, e incluso si lo supieran, no habría posibilidad de rechazarlo. Elena, quien fue prisionera política polaca y no quiso revelar su apellido, recordó en una entrevista de posguerra con la Comisión Histórica Polaca: me dijeron que me trasladarían a un trabajo más ligero, esperaba que tal vez fuera un trabajo de cocina. Me llevaron a otro bloque, me bañaron, me dieron sábanas limpias y me dijeron que esperara. Entonces entró un hombre de las SS. No habló, lloré. Recuerdo morderme el brazo para callarme. Mujeres como ella fueron obligadas a servir a oficiales de las SS, a colaboracionistas que cuidaban el orden en el campo e incluso a algunos prisioneros varones privilegiados. Estos burdeles, aunque eran un secreto para el público en general, no eran casos aislados, sino parte de la estrategia más amplia de Himmler para fomentar la productividad y la lealtad entre reclusas seleccionadas. En un memorando interno de las SS de 1943, Himmler escribió: «Debemos ofrecer a nuestros internos alemanes y arios incentivos por su trabajo duro. Se establecerán residencias supervisadas para sus necesidades, dotadas de personal especializado». Ese personal especial eran mujeres ya brutalizadas por años de prisión. Himmler pensaba y quería mejorar la moral y la lealtad de los soldados y guardias de las SS, así como mantener la lealtad y el orden entre los prisioneros. En Mauthausen, el sobreviviente Paul Levy, un prisionero judío belga, recordó haber visto a mujeres arrastradas de un lado a otro del burdel. Caminaban cabizbajos, sin palabras, arrastrando los pies. Algunas se embarazaban más tarde. Esos embarazos se borraban discretamente, ya sea mediante abortos forzados o simplemente desaparecían. Uno de los peores aspectos eran estos embarazos no deseados. Los embarazos forzados se trataban con una eficacia escalofriante. Los abortos se practicaban sin anestesia por médicos de las SS no cualificados, a menudo en condiciones insalubres. La mayoría de las mujeres embarazadas no sobrevivían al procedimiento. Si nacía un niño, casi siempre lo mataban, lo ahogaban en cubos, lo estrangulaban o lo dejaban a la intemperie en condiciones gélidas. En algunos casos, las mujeres eran ejecutadas tras el parto. El hijo de una esclava no tenía cabida en la visión aria de Himmler, y una vez más los judíos eran la excepción. Las mujeres judías eran sistemáticamente excluidas de los burdeles y esto no representaba ninguna muestra de compasión hacia ellas. Al contrario, la doctrina racial nazi declaraba el contacto sexual con judíos como Rassenschande, profanación racial, lo cual era un delito punible.
Sin embargo, en lugares sin ley como los campos nazis, esta norma a menudo se ignoraba, especialmente en campos remotos y burdeles de campaña, donde los hombres de las SS y sus colaboradores violaban a mujeres judías sin consecuencias. Algunas fuentes afirman que incluso oficiales de alto rango de las SS tenían amantes judías. Solo podemos suponer que estas mujeres tenían alguna opción. Resistirse significaba la muerte o un castigo público para aterrorizar a los demás. A veces, ambos castigos se combinaban. Anna Jacoba, historiadora checa del Holocausto, dedicada principalmente a la sexualidad durante este periodo, encontró testimonios y cartas de la posguerra que sugieren que algunas mujeres en estos burdeles intentaron proteger a otras ofreciéndose en su lugar, lo cual constituyó un acto desesperado de resistencia y humanidad, en contraste con la degradación y la deshumanización. Un caso similar fue el de una comunista checa llamada Marta, quien se ofreció como voluntaria para trabajar en un burdel para proteger a su hermana menor. Marta fue vista por última vez en Buchenwald caminando hacia el cuartel del burdel. Nunca regresó. Pero estos burdeles no se limitaban a los campos, ya que también se establecieron en ciudades ocupadas de Polonia, Ucrania y los países bálticos. Se conocían como Wehrmachtsbordell o Feldbordell y atendían a soldados alemanes y unidades de las SS que rotaban por el frente. Las mujeres locales eran detenidas, acusadas de delitos menores o incluso falsos, o simplemente sospechosas de ser simpatizantes comunistas y luego obligadas a entrar en estas casas. En algunos casos, los alemanes ni siquiera se molestaban en buscar excusas. Las sobrevivientes recuerdan haber sido violadas decenas de veces al día por desconocidos que pagaban con bienes robados o cigarrillos. En Varsovia, uno de estos burdeles operaba abiertamente en una casa requisada. Según la Comisión Central para la Investigación de Crímenes Alemanes en Polonia, más de 80 mujeres estuvieron retenidas allí en cualquier momento, muchas de ellas menores de edad. Pocas sobrevivieron a la guerra. Algunas fueron fusiladas al intentar escapar, otras murieron por enfermedades venéreas sin tratamiento o, en muchos casos, por la muerte. Esta brutalidad sexualizada no fue accidental. Todo era parte del plan de dominación de Himmler a través de la deshumanización. De esa manera, se dirigió a los cuerpos de las mujeres como símbolos de resistencia cultural y racial. Pero el fin de la guerra no terminó con el sufrimiento de las sobrevivientes. Muchas mujeres en estos burdeles fueron silenciadas, algunas por trauma o vergüenza y otras por sociedades de posguerra que no las vieron como víctimas. En algunos casos, incluso fueron tildadas de colaboradoras o prostitutas. Solo décadas después, algunas encontraron su voz. En la década de 1990, el Memorial de Ravensbrück finalmente agregó una exposición permanente sobre las mujeres obligadas a trabajar en burdeles. Ahí están las palabras de Zofia Kosak, una reclusa polaca y escritora clandestina. No había lugar más bajo. Y sin embargo, algunas de ellas cantaban por la noche, en silencio. Unas para las otras, para los muertos, para recordar que todavía eran mujeres. La mesa del dolor, la guerra de Himmler contra los úteros. Las mujeres de la Europa ocupada tuvieron que soportar un sufrimiento terrible, pero hay cosas de pesadilla que una mente humana normal no podría comprender. Sea lo que fuere lo que alguien creyera que podría haber sucedido en los campos, la verdad probablemente sea mucho peor. Y algunas de las peores atrocidades ocurrieron en nombre de la ciencia, como solían decir los nazis. La obsesión de Heinrich Himmler por la pureza racial no terminó con el exterminio de quienes consideraba enemigos e incapaces de integrarse en el mundo ario que pretendían establecer. Se extendió a los cuerpos de quienes consideraba indeseables. Con el pretexto de los avances médicos y la ingeniería social, Himmler autorizó una serie de horribles experimentos de esterilización y ginecología, dirigidos principalmente contra mujeres romaníes, judías y prisioneras soviéticas. Aunque estos grupos fueron considerados los más utilizados para estos experimentos, otros prisioneros también fueron sometidos, especialmente en los experimentos de Joseph Mengele, conocido por muchos como el Ángel de la Muerte. Estos horribles actos no solo fueron sistemáticos y violaciones de los derechos humanos patrocinadas por el Estado, sino un intento calculado de remodelar el futuro de Europa a través de una violencia física irreversible.
Campos de exterminio como Sobibor y Treblinka no contaban con tantos experimentos como otros, ya que su único propósito era el exterminio. Sin embargo, hubo un campo que se hizo famoso por las investigaciones médicas realizadas con prisioneros, Auschwitz-Birkenau. El principal médico a cargo de muchos de estos experimentos fue el doctor Karl Klauberg, un respetado ginecólogo alemán de antes de la guerra, quien se hizo famoso por su trabajo en el bloque 10 de Auschwitz. Allí experimentó con cientos de mujeres judías y romaníes, inyectándoles soluciones químicas cáusticas en el cuello uterino para causarles infertilidad permanente. Estas inyecciones a menudo provocaban un dolor insoportable, sepsis y la muerte. No había anestesia. No había otra opción. Jadwiga Chido, miembro de la resistencia polaca, testificó en el juicio de los médicos de Nuremberg. Nos aplicaron sustancias químicas, recuerdo la quemadura como fuego y luego una negrura. Me desperté con fiebre, sin poder caminar. No entendíamos lo que nos estaban haciendo hasta que una de las enfermeras susurró: «Ya no tendréis hijos». En Ravensbrück, los experimentos de esterilización a menudo se combinaban con una brutal investigación quirúrgica. Médicos nazis, incluyendo a Hertha Oberhäuser, sometieron a prisioneras a experimentos de trasplantes óseos, extirpación de nervios y con infecciones de heridas. A las mujeres se les inyectaban cultivos de gangrena o se les fracturaban las piernas y luego se las reajustaban incorrectamente para observar los efectos. Los experimentos se describían como estudios de curación. En realidad, según los nazis, intentaban investigar el cuerpo humano y ese era uno de sus objetivos. Pero el segundo objetivo era claro: probar cómo el cuerpo femenino podía ser mutilado, controlado y, en última instancia, estéril. De esa manera, querían prevenir la supervivencia de sus razas enemigas. Y para ellos no importaba si la paciente sobrevivía o no, lo importante era el procedimiento y las observaciones. Sin embargo, algunas de estas pobres mujeres sobrevivieron, incluso aquellas infectadas con todo tipo de enfermedades. Pero estos sobrevivientes llevaban las cicatrices. María Bielica, prisionera polaca en Ravensbrück, recordó más tarde: «Nos llamaban conejos. Nos afeitaron las piernas, nos midieron y nos abrieron la piel. Las heridas de mi amiga Zofia se infectaron. Murió lentamente, susurrándole a su madre que no estaba allí. Todavía tengo las cicatrices, en la pierna, y más profundas». Los nazis aplicaban esterilizaciones forzadas muy diversas a las mujeres. El principal síntoma común era el dolor insoportable y la falta de anestesia. Sin embargo, algunos métodos de esterilización eran muy diferentes e incluso se utilizaba radiación. En Birkenau, las mujeres eran llevadas a un laboratorio, se les obligaba a recostarse sobre mesas metálicas y sus órganos reproductivos eran expuestos a altas dosis de rayos X. El objetivo era determinar la cantidad mínima de radiación necesaria para destruir la fertilidad. Muchas mujeres sufrieron quemaduras graves, hemorragias internas o daño orgánico permanente. Otras, aunque sobrevivieron al procedimiento, fueron asesinadas posteriormente para permitir la realización de autopsias del tejido irradiado. Y ninguno de los médicos realizó estos procedimientos por sí mismo ni en secreto. No se trataba de delitos médicos deshonestos. Todo estaba bien documentado y aprobado, fomentado e incluso ordenado por el Estado. El propio Himmler aprobó la esterilización como herramienta de ingeniería social. En una carta de 1942 a los oficiales de las SS, escribió: «No basta con eliminar el peligro judío, debemos asegurarnos de que las líneas de sangre de Oriente se debiliten y se rompan. La esterilización es una solución compasiva en comparación con otras opciones». Pero los judíos no fueron los únicos que sufrieron este destino. La comunidad romaní, considerada por los nazis como racialmente inferior, pero no un blanco uniforme para el exterminio inmediato durante los primeros años de la guerra, se convirtió en un objetivo particular de estas políticas de misericordia. En Auschwitz-Birkenau y Lackenbach se esterilizaba a mujeres. Muchas eran adolescentes, algunas de tan solo 12 años. Los procedimientos se llevaban a cabo rápidamente, a menudo en salas abarrotadas, por médicos que no se preocupaban por la supervivencia. Dora, una superviviente romaní, describió su calvario en una entrevista de 1976 con la Comisión Yugoslava para la Investigación de Crímenes de Guerra.
me cortaron, grité. Mi hermana fue la siguiente, sangraba demasiado, arrojaron su cuerpo detrás del barracón. Las SS se rieron y dijeron que nunca traeríamos al mundo más bebés inmundos. Y estos crímenes contra la humanidad se cometieron también en otros lugares, no solo en los campos. En la Polonia ocupada, Himmler apoyó campañas de esterilización masiva mediante unidades médicas móviles. Las mujeres en manicomios, prisiones y hospitales fueron objeto de persecución como parte del programa de eugenesia nazi. Se las tildó de incapaces mentales, moralmente desviadas o racialmente contaminadas. Entre 1933 y 1945 se llevaron a cabo más de 400.000 esterilizaciones forzadas en el Reich y los territorios ocupados. Muchas de estas mujeres no sobrevivieron a las secuelas del procedimiento, pero para las que sí lo hicieron, la situación estaba lejos de terminar. Las secuelas de estos crímenes duraron toda la vida. Muchas reportaron dolor crónico, infecciones y trauma psicológico permanente. Y como muchas otras mujeres que sufrieron las SS de Himmler, también enfrentaron el silencio. Las sociedades de posguerra a menudo se mostraron reticentes a reconocer o compensar a las víctimas de la esterilización. Muchas mujeres nunca volvieron a hablar de su experiencia. Muchas aún no comprenden por qué fueron torturadas de una manera tan horrible y por qué nunca pudieron tener hijos. Este genocidio por borrado se llevó a cabo no solo para eliminar a pueblos enteros, no solo del presente, sino también del futuro. El primer disparo, cómo las mujeres fueron utilizadas para endurecer a los asesinos. Heinrich Himmler y toda su organización SS aprovecharon al máximo el botín de guerra. Tomaron las obras de arte más famosas de las zonas ocupadas y se llevaron todo el dinero, los anillos de boda e incluso los dientes de oro de sus víctimas. A algunas les arrebataron los dientes antes de las ejecuciones. En la retorcida arquitectura mental de Heinrich Himmler, todo debía usarse, y la crueldad no solo estaba permitida, sino institucionalizada, ritualizada y convertida en arma. Las mujeres no eran la excepción. Fueron utilizadas de formas deformes, desde esterilizaciones forzadas, experimentos médicos y crímenes sexuales hasta asesinatos a sangre fría. Pero también se las utilizaba para el entrenamiento de las fuerzas. Una de las prácticas más inquietantes que surgieron en las filas de los Einsatzgruppen y las Waffen-SS fue el uso de prisioneras, casi siempre judías o soviéticas, como pruebas de obediencia para los nuevos reclutas. No se trataba de violencia espontánea, era inevitable. Fue una iniciación deliberada, un ejercicio de adoctrinamiento diseñado para medir y moldear el entumecimiento moral de quienes se convertirían en instrumentos de genocidio. Según informes supervivientes y testimonios de posguerra, a los nuevos miembros de las SS, especialmente a los asignados a unidades móviles de exterminio en el este, a menudo se les asignaba su primera misión antes de recibir órdenes reales. Estas pruebas eran sencillas, pero escalofriantes y manifiestamente malvadas: disparar a una mujer, a menudo delante de su hijo u otros prisioneros. La mujer solía estar arrodillada junto a una trinchera recién cavada. A veces ya había sido golpeada, a veces estaba desnuda, y en ocasiones los obligaban a cavar sus propias tumbas. La ejecución tenía como objetivo poner a prueba la lealtad y el desapego emocional del recluta. La vacilación o la negativa marcaban a un hombre como potencialmente poco fiable. El oficial de las SS, Otto Ohlendorf, comandante del Einsatzgruppe D, confirmó esta práctica durante los juicios de Nuremberg. Declaró que seleccionar a mujeres o niños para la primera muerte no era infrecuente, porque si un hombre podía disparar a una mujer, especialmente a una madre, obedecía cualquier orden sin rechistar. También admitió que los hombres que dudaban eran reasignados o se les asignaban tareas más fáciles, como la vigilancia de transportes, aunque algunos eran objeto de burla o incluso castigos por parte de los oficiales o sus colegas del Einsatzgruppe de las SS. Un relato particularmente desgarrador proviene de Erwin Schulz, un oficial superior del Einsatzgruppe C, quien describió haber presenciado una escena en Ucrania en 1941. Un joven recluta de las SS se quedó paralizado cuando le pidieron que disparara a una mujer judía que sostenía a su hijo. Ella se arrodilló junto a la trinchera, murmurándole algo al niño.
Cuando el hombre se negó a disparar, su superior gritó: «¡Hazlo o quítala!». Presa del pánico, el recluta disparó. La bala alcanzó primero al niño, luego disparó a la madre, que sollozaba. Otros testimonios de personas que presenciaron los asesinatos, como Hermann Grebe, ingeniero alemán que presenció ejecuciones masivas en Dubno, Ucrania, describen escenas de iniciación similares. En su testimonio en Nuremberg, Grebe recordó: «Vi a una joven, probablemente de no más de 20 años, sujetando la mano de una niña de unos 6 años. Las llevaron al borde de la fosa. Un hombre de las SS apuntó con su arma. La mujer se giró y lo miró. No gritó. Él dudó. Entonces otro oficial se acercó y gritó: «¿Qué esperan?». Les disparó a ambas. Lamentablemente, casi todos los que dudaron al principio solo necesitaban un pequeño empujón o un grito de sus superiores para ejecutar sus horripilantes tareas. En sus mentes, lo justificaban simplemente por seguir órdenes o por miedo a cualquier castigo. Muchos afirmaron más tarde que, después de un tiempo, simplemente dejaron de ver gente frente a ellos. Era solo un trabajo, parte del esfuerzo bélico. Pero estas matanzas no ocurrían en batalla. No eran actos de guerra. Eran rituales de deshumanización, planeados y llevados a cabo para desensibilizar y quebrantar la conciencia de los hombres. Lamentablemente, estos rituales de deshumanización fueron exitosos. Y las mujeres fueron elegidas no por accidente, sino a propósito. Los superiores de las SS, liderados por Himmler, querían destruir cualquier noción de caballerosidad, empatía y moderación moral entre los asesinos. La evidencia fotográfica de los álbumes de las SS y los archivos soviéticos a veces muestra filas de mujeres en ropa interior, de pie al borde de fosos o trincheras, observadas por hombres impasibles con rifles. Historiadores como Christopher Browning en Hombres Ordinarios y Daniel Goldhagen en Los verdugos voluntarios de Hitler han documentado extensamente estas prácticas. El trabajo de Browning, en particular, detalla cómo los miembros del batallón de policía 101, hombres alemanes comunes, recibieron instrucciones de disparar a mujeres y bebés durante su primera masacre en Józefów, Polonia. A quienes no pudieron soportarlo se les ofreció trabajo de oficina. La mayoría, sin embargo, cumplió y procedió a ejecutar los asesinatos. Pero las pruebas continuaron porque el adoctrinamiento no terminó después de la primera ejecución. A menudo se alentaba a los reclutas a participar en competiciones de tiro deportivo con objetivos en movimiento. Estas sangrientas contiendas entre soldados eran sencillas pero escalofriantes. Dejaban a mujeres o niñas libres, prometiéndoles falsamente vida y libertad, y las mataban a tiros por simple y siniestra diversión y para fortalecer los nervios. En otras ocasiones a las prisioneras se les pedía que cantaran o bailaran antes de ser fusiladas como último acto de humillación. Sobrevivientes de tiroteos masivos en Bielorrusia y Ucrania, como Mali Trostenets, describen un entorno psicológico en el que el asesinato de mujeres se volvió banal, mecánico y casi surrealista. Una joven judía llamada Fruma P., que escapó de una fosa común cerca de Vinnytsia, declaró posteriormente a los investigadores soviéticos: «Nos pusieron en fila. Un hombre de las SS me señaló y dijo: demasiado joven para ser digna de una bala, usa una pala. Los vi disparar a mi tía. Un nuevo soldado lloró después. El oficial se rió y dijo: uno más y no lo sentirás más». Estas pruebas de obediencia eran muy importantes para el régimen nazi, ya que su tarea consistía en cometer genocidio, y para ello los soldados debían ser adoctrinados ideológicamente, pero también manipulados psicológicamente. Las mujeres, con su indefensión y humanidad plenamente expuestas, eran utilizadas para eliminar las últimas capas de reticencia en los nuevos miembros de las SS. Si un hombre podía asesinar a una mujer arrodillada rezando o acunando a un bebé, podía asesinar a cualquiera. El propio Himmler habló de ello en Poznan en 1943. Haber resistido, y salvo excepciones causadas por la debilidad humana, haber permanecido decentes, eso es lo que nos ha hecho duros. Aunque Himmler quería enorgullecer a estos asesinos, no había decencia en estos actos, solo brutalidad disfrazada de lealtad. A muchos de estos asesinos no les quedaba conciencia, pero para algunos, la primera mujer que mataron los perseguiría el resto de sus vidas. Tumbas sin nombre, las mujeres olvidadas de los campos de la muerte.
Se llamaba Fruma y tenía 3 hijos pequeños. Uno de ellos era aún un bebé. Vivía con su esposo en Polonia mientras sus padres y su hermano huían a Palestina del inminente régimen nazi. Fue vista por última vez en algún lugar del bosque cerca de Lublin, con su bebé en brazos, de pie en el foso, rodeada de cientos de personas, destinadas a morir en los próximos minutos. Frente a ella, o encima de ella, había un soldado alemán de pie con su arma, rodeado de muchos otros de su clase. Intentó alcanzarlo y entregarle a su hijo, suplicando en silencio por la vida del bebé. Algunos dicen que la misma bala los mató a ambos y que ninguno de sus hijos sobrevivió. Décadas después, su hermano Peter Malkin, ahora agente del Mossad, secuestró a Adolf Eichmann en Argentina y lo llevó a juicio en Israel. El arquitecto del Holocausto fue llevado ante la justicia y Fruma fue vengada ante los ojos de su hermano. Aún así, muchos otros siguen siendo víctimas silenciosas de la política genocida de Himmler. Las vastas extensiones de Polonia, Ucrania, Bielorrusia y los países bálticos se convirtieron en algunos de los escenarios más horrorosos de las campañas genocidas de Heinrich Himmler contra las mujeres durante la Segunda Guerra Mundial. Allí, miles de mujeres judías, con sus bebés en brazos, sufrieron un destino similar. Estas ejecuciones masivas fueron brutales, deliberadas y orquestadas bajo la autoridad directa de Himmler como parte de la aniquilación sistemática de judíos y otros indeseables por parte del régimen nazi. Una testigo fue Dina Pronicheva, actriz de teatro de Kiev que sobrevivió a Babi Yar. Su testimonio ante los investigadores soviéticos sigue siendo inquietante hasta el día de hoy. Nos dijeron que nos desvistiéramos. Abracé a mi bebé. Las mujeres gritaban mientras las empujaban hacia adelante. Algunas se negaron a acabar y los hombres de las SS les dispararon allí mismo. Vi a una madre llorar mientras bajaba a su hijo a la fosa, luego se giró y recibió un disparo. Esta práctica se repitió en innumerables lugares de los territorios orientales ocupados. Muchas eran solo adolescentes, madres o ancianas. Las investigaciones soviéticas de posguerra descubrieron fosas comunes llenas de cuerpos de mujeres, niños y bebés, a veces los más pequeños aún aferrados a un juguete o una manta. Se llamaba Sabina Spielrein y era una famosa psicóloga soviética. Además, era judía. Era el verano de 1942 y las calles de Rostov del Don estaban en silencio. Sabina Spielrein, una psicoanalista pionera que estudió con Carl Jung e influyó en Sigmund Freud, ya no era una mujer de letras. Era madre, abrazando a sus 2 hijas, Renata, de 29 años, y Eva, de tan solo 16. Los rumores ya corrían por las calles. El Einsatzgruppe D, el escuadrón móvil de exterminio nazi, había comenzado a acorralar judíos. El 11 de agosto de 1942 llegaron al Barranco de la Serpiente. Esa mañana, Sabina y sus hijas fueron obligadas a abandonar su hogar. Ninguna teoría psicológica podía explicar esto. No existía un análisis para un mal tan frío, tan mecánico. El barranco ya estaba preparado. Miles de personas marcharon delante de ellos. Hombres, mujeres, niños. Al anochecer, más de 27.000 personas yacían en esa zanja. Y entonces, sin fanfarrias, sin juicio, ni siquiera un nombre en la lista, Sabina Spielrein fue ejecutada por las SS junto con sus hijas. No por haber cometido un delito, sino por ser judía, y porque un régimen había decidido que ser judía era suficiente. Su cuerpo nunca fue recuperado. Su tumba no tiene lápida. El historiador Raymond Breitbart describió la metodología en su estudio de las atrocidades del Frente Oriental. Las ejecuciones fueron brutales y personales. El silencio solo se veía interrumpido por los sollozos y el sonido de las palas golpeando la tierra. Luego venían los disparos, a veces un grito, luego el silencio. En los países bálticos el patrón fue trágicamente similar. En lugares como Paneriai, cerca de Vilna, decenas de miles de mujeres y niños judíos fueron asesinados sistemáticamente. Testigos oculares describen los momentos finales con escalofriantes detalles. Esther Goldberg, sobreviviente del gueto de Vilna, relató: «Las mujeres lloraban y se tomaban de la mano. Cantaban suavemente para que sus hijos no oyeran los gritos. Entonces las SS gritaron y las empujaron a los fosos. Escuché los disparos, luego el silencio».
La campaña de aniquilación de Himmler aún se recuerda principalmente por estos fusilamientos masivos, meticulosamente planificados. Él consideraba estos fusilamientos masivos no solo como una solución a la cuestión judía, sino también como una forma de aterrorizar a la población local y eliminar cualquier posible resistencia. Las órdenes de Himmler y su equipo prohibían explícitamente el traslado de muchas mujeres a campos de concentración. En cambio, a menudo eran ejecutadas de inmediato para ahorrar recursos y evitar fugas. Esta política provocó escenas horrorosas presenciadas por soldados alemanes y civiles locales. A pesar de la magnitud abrumadora, algunas mujeres contraatacaron de maneras pequeñas pero significativas. Los grupos partisanos judíos en Bielorrusia y Ucrania incluían a mujeres que escaparon de ejecuciones masivas y se unieron a la resistencia armada. Llevaban el recuerdo de quienes quedaron atrás, las madres e hijas que se vieron obligadas a cavar tumbas con manos temblorosas antes de morir. Una de esas partisanas, Fania Bransovsky, recordó más tarde en una entrevista de Historia Oral: «Sobrevivimos porque nos negamos a aceptar la muerte en silencio. Cada vez que luchamos fue por las mujeres que no pudieron hacerlo». Estas ejecuciones masivas constituyen uno de los capítulos más oscuros de la historia de la humanidad. Fueron símbolos de la brutal campaña que terminó por razones psicológicas, pero no por estas pobres mujeres. Fue porque muchos soldados no pudieron continuar. Aún así, estos fusilamientos masivos dieron paso a una herramienta de aniquilación aún más aterradora: las cámaras de gas. Lo que Heinrich Himmler y sus SS orquestaron contra las mujeres capturadas durante la Segunda Guerra Mundial no fue simplemente una extensión de la guerra, sino una campaña deliberada de terror, deshumanización y aniquilación sistemática. Desde las ejecuciones inmediatas por parte de los Einsatzgruppen desde los horrores de los campos de concentración solo para mujeres, las esterilizaciones forzadas, la esclavitud sexual y las pruebas de obediencia psicológicas, cada acto estaba diseñado para despojar a estas mujeres de su dignidad, su esperanza y su vida misma. Las mujeres que sufrieron y las que sobrevivieron para contar sus historias revelan el verdadero costo del odio desatado por un régimen que buscó aniquilar a poblaciones enteras sin piedad. Sin embargo, en medio de esta pesadilla, los testimonios preservados a lo largo de la historia sirven como poderosos recordatorios de que, incluso ante un mal inimaginable, el espíritu humano perdura. Las voces de las sobrevivientes mantienen viva la memoria de quienes perecieron, las madres, hijas, hermanas y amigas cuyas vidas fueron arrebatadas, pero cuyas historias se niegan a ser silenciadas.